En el pequeño pueblo de Linares, ubicado entre colinas onduladas y espesos bosques, había un restaurante conocido solo por los locales. El café de la abuela se encontraba al final de un largo y sinuoso camino, rodeado de nada más que árboles por kilómetros. A veces, los viajeros que tomaban rutas secundarias lo encontraban por casualidad, aunque pocos se quedaban mucho tiempo. Había algo inquietante en el lugar. El letrero desgastado, la pintura descascarada y el silencio extraño que flotaba en el aire, incluso en los días más concurridos. Para la gente de Linares, era tradición. Todos conocían a la abuela, una anciana que había administrado el lugar durante más tiempo del que cualquiera podía recordar. Nunca parecía envejecer, su rostro siempre arrugado, sus ojos hundidos observando todo a su alrededor. Una tarde, una pareja joven, Julia y Mateo, regresaban de un viaje de campamento cuando su auto comenzó a fallar. El indicador de gasolina estaba peligrosamente cerca de vacío, y el camino por delante no era más que oscuridad. Sintieron alivio cuando vieron el tenue resplandor del café de la abuela a lo lejos. Se detuvieron bajo el antiguo letrero que crujía con el viento. Dentro el restaurante estaba vacío, excepto por la abuela, quien estaba detrás del mostrador con una extraña sonrisa. «Entren, queridos», dijo con una voz baja y ronca. «Los estaba esperando». Mateo miró a Julia sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Cómo podía saber que venían? Pero tenían hambre, estaban cansados y desesperados, así que se sentaron en una cabina cerca de la ventana, intentando ignorar la creciente sensación de incomodidad. El menú era simple: hamburguesas, papas fritas y batidos, la comida típica de un restaurante pequeño. La abuela se acercó a su mesa, cuaderno en mano, y sus ojos no dejaban de observarlos. «¿Qué les sirvo?», preguntó, su voz ahora apenas un susurro. «2 hamburguesas y 2 batidos, por favor», dijo Julia forzando una sonrisa. La abuela escribió algo en su libreta y volvió a la cocina. La pareja se quedó en silencio. El tic-tac de un reloj en la pared era el único sonido en la sala mientras esperaban. Mateo notó algo extraño. Las fotos colgadas en las paredes mostraban a clientes con ropa de diferentes épocas, algunas de hace décadas. Pero lo que más lo inquietó fue una foto en particular. Un hombre y una mujer sentados en la misma cabina en la que ellos estaban. Lo más perturbador era que esas personas se veían exactamente como él y Julia. «Oye, Julia», susurró señalando la foto, «¿eso se parece a nosotros?». Julia se inclinó para mirar más de cerca. Su respiración se detuvo por un momento. La semejanza era increíble. La pareja en la foto tenía las mismas expresiones, la misma postura, pero no podían ser ellos. Antes de que pudieran hablar más, la abuela regresó con la comida. Las hamburguesas lucían perfectas, casi demasiado perfectas. Los panes brillaban bajo las luces tenues, la carne jugosa, pero el olor no estaba bien. Mateo dudó mirando la hamburguesa frente a él. «¿Pasa algo?», preguntó la abuela, su voz más afilada, sus ojos entrecerrándose. Mateo negó con la cabeza sin querer ofenderla. «No, está bien», murmuró tomando la hamburguesa. Pero al dar el primer mordisco, su estómago se revolvió. Había algo metálico en el sabor, algo malo. Dejó la hamburguesa en el plato y se limpió la boca. «Tal vez deberíamos irnos», susurró Julia nerviosa. Mateo asintió sintiendo un sudor frío en la nuca. Se levantaron para marcharse, pero la abuela bloqueó su camino, su mano arrugada agarrando el brazo de Mateo con una fuerza sorprendente. «No han terminado su comida», dijo, su voz ahora gutural, como si algo se atorara en su garganta. «Ya no tenemos hambre», dijo Julia, temblando. El rostro de la abuela se torció en una grotesca sonrisa. «Pero tienen que quedarse, todos se quedan». Las luces del restaurante parpadearon y, por un momento, todo cambió. Las paredes parecían más pequeñas, el aire se volvió pesado y denso, y el lejano ruido de los autos en la carretera desapareció, dejando solo un profundo silencio. Mateo miró hacia la puerta, pero ya no estaba. La entrada por la que habían llegado había desaparecido, reemplazada por una pared sólida. «¿Qué está pasando?», gritó con pánico en su voz. La abuela sonrió mostrando dientes amarillos y afilados. «El restaurante necesita alimentar a los suyos», dijo. De repente las fotos en las paredes comenzaron a distorsionarse. Los rostros de los clientes se desdibujaron, convirtiéndose en figuras irreconocibles. La pareja en la foto que se parecía a ellos ahora estaba descompuesta.
sus rostros retorcidos en una agonía. Mateo agarró la mano de Julia y la tiró hacia la parte trasera del restaurante, buscando otra salida. Tropezaron en la cocina, donde el olor a carne podrida los golpeó. Los mostradores estaban cubiertos de cuchillos manchados de sangre y trozos de carne colgaban de ganchos en el techo. Julia gritó, pero su voz fue absorbida por el silencio opresivo. Tenían que salir. Corrieron hacia la puerta trasera, pero estaba oxidada y cerrada. Mateo la pateó desesperadamente, pero no se movía. Detrás de ellos, los pasos de la abuela resonaban en la cocina. «No hay escape», susurró. Julia se giró y vio figuras moviéndose en las sombras. Los otros clientes, los de las fotos, emergían. Sus rostros desfigurados por el sufrimiento, sus ojos vacíos. «Tenemos que intentar la puerta principal de nuevo», dijo Mateo, tirando de ella. Corrieron de nuevo hacia el comedor, pero el lugar había cambiado. Las cabinas ahora estaban llenas de figuras esqueléticas, sus manos descansando sobre las mesas, sus ojos vacíos los observaban. «Bienvenidos». La voz de la abuela resonó en el aire. En un último intento de escapar, Mateo tomó una silla y la lanzó contra la ventana, pero no se rompió. El vidrio ondulaba como si fuera agua, reflejando dos figuras torcidas y deformes atrapadas para siempre. La abuela apareció detrás de ellos. Sus ojos brillaban con una luz amarillenta. «Nadie se va», murmuró. Las paredes se cerraron, el aire se volvió más pesado, y luego todo se volvió oscuro. Había un camionero llamado Lucas que llevaba horas en la carretera, mucho más tiempo del que debía sin descansar. Tenía los ojos pesados, y la lluvia que golpeaba el parabrisas hacía aún más difícil mantenerse despierto mientras su camión avanzaba por una carretera desolada en medio de la nada. Maldijo por haber tomado esa ruta. Había escuchado rumores de otros camioneros sobre ese tramo, historias de desapariciones y accidentes, pero nunca fue del tipo supersticioso. Esa noche, sin embargo, todo se sentía raro. Justo cuando estaba a punto de detenerse para tomar una siesta en la cabina, lo vio. Las luces tenues de un restaurante al frente. Era extraño, considerando que no había pasado ningún cartel en kilómetros ni había visto otro vehículo en horas. El estacionamiento, empapado por la lluvia, estaba vacío, excepto por algunos autos dispersos, pero el letrero gastado sobre la puerta del restaurante parpadeaba, emitiendo un resplandor tentador. «Restaurante de Marta», decía el letrero. Suficientemente simple. Su estómago rugió y pensó que un café le ayudaría a mantenerse despierto el resto del trayecto. Estacionó su camión, salió a la fría y brumosa lluvia, y caminó hacia la entrada. En el momento en que puso un pie dentro, Lucas sintió un calor extraño, casi incómodamente cálido para un lugar tan pequeño. El lugar estaba casi vacío, salvo por algunos clientes. Una pareja de ancianos en una cabina en la esquina, un hombre solo en el mostrador tomando café y una camarera limpiando mesas. El aire olía a grasa vieja y a café rancio, un olor familiar para Lucas después de tantas noches en la carretera. La camarera lo miró y sonrió. «Siéntate donde quieras», dijo con una voz dulce, pero algo en ella no encajaba, como si fuera una rutina más que una bienvenida. Lucas asintió y se deslizó en una cabina cerca de la ventana, aún mojado por la lluvia. Afuera la niebla se había vuelto más densa, rodeando el restaurante como si lo aislara del resto del mundo. La camarera se acercó con una libreta en mano. Su placa decía «Sofía». Tenía una sonrisa fija en el rostro, pero sus ojos estaban vacíos, sin vida. «¿Qué te traigo?», preguntó, lista para escribir. «Solo un café y una hamburguesa», dijo Lucas. No estaba de humor para conversar. Miró por la ventana, pero solo podía ver la niebla. Estaba a punto de volverse de nuevo cuando algo se movió en la bruma, solo un destello, como una sombra cruzando rápidamente. Sofía no se movió. Se quedó ahí, aún sonriendo, el bolígrafo suspendido sobre la libreta. «¿Café y una hamburguesa?», repitió lentamente, su voz de alguna manera diferente, más monótona. Lucas frunció el ceño. «Sí, café y una hamburguesa. ¿Estás bien?». Ella parpadeó una vez, 2 veces y luego, sin decir más, se dio la vuelta y se dirigió a la cocina. Sus movimientos eran torpes, casi robóticos. Lucas la observó desaparecer en la parte trasera,
Una sensación de inquietud comenzó a crecer en su interior. Había algo extraño en ese lugar. Mientras se sentaba allí, empezó a notar los detalles. La pareja de ancianos no había tocado su comida, sus cabezas inclinadas hacia los platos. El hombre en el mostrador tampoco se movía, solo miraba su taza de café, inmóvil. El restaurante estaba demasiado silencioso. No había ruido de la cocina ni conversaciones, solo el zumbido de las luces parpadeantes. Los instintos de Lucas le decían que debía irse, levantarse y salir por la puerta, pero algo lo mantenía en su asiento como si una fuerza invisible lo retuviera. La campanilla sobre la puerta sonó y su corazón dio un brinco. Se volvió esperando ver a alguien entrar, pero en su lugar, la puerta se abrió hacia la noche dejando que la niebla entrara en la sala. No había nadie. Se quedó mirando la entrada abierta con la niebla girando justo afuera, pero nadie entró. La campanilla seguía sonando, repitiendo su eco en el restaurante vacío. Lucas se levantó, sus manos temblorosas. «¿Hola?», llamó a la camarera. No hubo respuesta. La puerta de la cocina se balanceaba ligeramente de cuando Sofía había entrado, pero nadie salía de ahí. Los instintos de Lucas se activaron nuevamente y esta vez no los ignoró. Agarró su abrigo y se dirigió a la puerta, pero justo cuando la alcanzó, la puerta se cerró de golpe frente a él con un estruendo ensordecedor. La campanilla se silenció de inmediato. Tiró de la manija pero no se movió, como si algo la mantuviera cerrada desde el otro lado. Su corazón comenzó a latir más rápido. Se giró hacia el interior del restaurante, pero el lugar había cambiado. Los clientes ya no estaban sentados inmóviles. La pareja de ancianos había desaparecido, su cabina vacía. El hombre en el mostrador se había vuelto hacia él, con los ojos abiertos y vidriosos, su piel pálida y sin vida. Las luces sobre él parpadeaban violentamente, proyectando sombras extrañas en el suelo. Lucas retrocedió, su respiración agitada. La puerta de la cocina se abrió lentamente, y desde la oscuridad, una figura emergió. Era Sofía, la camarera, pero su rostro se había deformado en algo perturbador. Su sonrisa se había ensanchado de manera grotesca, su piel era pálida, y sus ojos oscuros como la noche. No dijo nada, solo se quedó allí, inclinando la cabeza mientras lo observaba con esa espantosa sonrisa. Los otros clientes comenzaron a levantarse, sus movimientos lentos, sus ojos vacíos. El pánico lo invadió mientras retrocedía, su mano aferrándose a la manija de la puerta. Tiró de ella una vez más y esta vez se abrió con un tirón, dejando entrar el aire frío y húmedo. Sin mirar atrás, Lucas corrió hacia su camión, sus manos temblorosas mientras intentaba encender el motor, su corazón latiendo con fuerza. Finalmente el motor rugió, y pisó el acelerador alejándose del restaurante y de los horrores que había dejado atrás. Horas después, cuando la lluvia se detuvo y la niebla se despejó, llegó a una parada de camioneros. Aún temblaba mientras bajaba del camión, su mente no podía procesar lo sucedido. Se acercó a un grupo de camioneros reunidos afuera de otro restaurante. ¿Alguna vez han oído hablar del restaurante de Marta?, preguntó. Los camioneros se miraron entre sí. Uno de ellos, un hombre mayor, negó con la cabeza. No hay ninguna Marta por aquí, amigo. Hace años que no hay nada en ese tramo. Lucas frunció el ceño. No, acabo de estar allí. Está a unos 80 kilómetros por la carretera vieja. El hombre mayor lo miró con una expresión seria. Amigo, ese lugar se incendió hace 30 años. No queda nada. La sangre de Lucas se heló. Miró hacia la carretera de donde venía, recordando las luces parpadeantes y la perturbadora sonrisa de Sofía. No sabía lo que había visto esa noche, pero estaba seguro de una cosa. No volvería a ese lugar jamás. Había un restaurante en las afueras de Santa Cruz del Valle, una ciudad pequeña y poco transitada. El lugar era conocido solo por un grupo reducido, personas de la zona que sabían que no era cualquier restaurante. Se llamaba El Grill de Medianoche, y quienes lo conocían lo describían como un establecimiento en el que nadie debería poner un pie, a menos que fuera llevado allí por alguien más. Solo abría después de la medianoche, y aquellos que iban no siempre regresaban. Los rumores sobre el lugar hablaban de personas desaparecidas y de cosas más oscuras que sucedían entre sus paredes. Tomás, un camionero acostumbrado a largas rutas,
Se encontraba conduciendo en una carretera solitaria después de que su GPS fallara, llevándolo a perderse. Llevaba más de 20 horas manejando y el cansancio empezaba a afectarle. No había comido nada en todo el día, y justo cuando empezaba a preguntarse si encontraría algún lugar para detenerse, lo vio. Un pequeño restaurante solitario, el Grill de Medianoche, cuyo cartel de neón parpadeaba en la oscuridad. No había otros vehículos en el aparcamiento, salvo algunos autos viejos, pero Tomás estaba hambriento y demasiado cansado para ser exigente. El restaurante tenía un aire anticuado, como si hubiera sido arrancado de otra época. La luz cálida que emitía desde el interior contrastaba con la oscuridad exterior, lo que le dio a Tomás una falsa sensación de seguridad. Entró agradecido por la calefacción que lo recibió. Dentro solo había un par de personas, una pareja en una esquina y un hombre que comía solo en el mostrador. Detrás de la barra, un hombre mayor, vestido con un delantal blanco, lo saludó con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Bienvenido al Grill de Medianoche. Siéntate donde quieras», dijo el hombre con voz ronca. Tomás tomó asiento en una cabina cerca de la ventana. Afuera la niebla envolvía el aparcamiento, oscureciendo todo más allá de unos pocos metros. El hombre del delantal se acercó con una libreta en mano y preguntó qué le gustaría pedir. Tomás, hambriento, echó un vistazo al menú, que era breve pero prometía comida abundante. Hamburguesas, papas fritas, café. Pero lo que más le llamó la atención fue una opción en la parte inferior del menú. El especial de la casa, sin descripción alguna. «¿Qué es el especial?», preguntó Tomás esperando algo sencillo. El hombre sonrió, pero sus ojos permanecieron oscuros. «Es algo que te llenará y te mantendrá despierto por mucho tiempo. ¿Lo quieres?». Tomás, sin pensar demasiado en la extraña respuesta, asintió. «Sí, dame el especial y un café». El hombre asintió y desapareció en la cocina, dejando a Tomás solo con sus pensamientos. A medida que esperaba, algo en el ambiente del lugar comenzó a incomodarlo. La pareja en la esquina no hablaba ni comía. Estaban simplemente sentados, mirando fijamente hacia la nada. El hombre en el mostrador tampoco se movía, y todo el lugar estaba envuelto en un silencio que parecía más denso que el aire mismo. El hombre mayor regresó pronto con un plato cubierto por una tapa de metal. Al destaparlo, una hamburguesa oscura y jugosa apareció, pero había algo extraño en su aspecto. La carne era más negra de lo que Tomás había visto jamás, y el olor que desprendía no era agradable. Tenía un toque metálico que le revolvía el estómago. «¿Qué tiene esta hamburguesa?», preguntó Tomás, sintiendo una creciente incomodidad. El hombre solo sonrió, se dio la vuelta y volvió al mostrador sin decir una palabra más. Tomás dudó un momento, pero su hambre lo empujó a probar la hamburguesa. Apenas le dio un mordisco, sintió algo raro. El sabor no era normal. Había algo desagradablemente fuerte y metálico en la carne, como si estuviera empapada en algo que no podía identificar. Mientras masticaba, su visión comenzó a nublarse, y el ambiente del restaurante cambió de manera casi imperceptible. Miró a su alrededor. La pareja en la esquina ya no estaba en su cabina. El hombre en el mostrador lo observaba con ojos vacíos y sin vida. Intentó levantarse, pero sus piernas se sentían pesadas, como si estuvieran pegadas al suelo. El lugar comenzó a cerrarse a su alrededor, y la puerta por la que había entrado ya no estaba allí. De repente, el hombre mayor apareció nuevamente detrás del mostrador. Su sonrisa ahora era grotesca, y sus ojos reflejaban una oscuridad profunda. «Has comido el especial, Tomás, y ahora perteneces al Grill de Medianoche», dijo en un tono gélido. Tomás se levantó tambaleándose, desesperado por escapar, pero el lugar había cambiado. Los clientes que antes estaban quietos ahora lo rodeaban, moviéndose hacia él de manera antinatural. Sus cuerpos se veían frágiles y delgados, como si fueran sombras de lo que alguna vez fueron. Desesperado, Tomás corrió hacia una ventana y trató de romperla, pero el vidrio no se rompía. En su reflejo, apenas podía reconocer su propio rostro, distorsionado y pálido. Mientras los otros clientes se acercaban, el hombre del mostrador seguía observándolo con esa sonrisa perturbadora, y antes de que Tomás pudiera hacer algo más, todo se volvió negro. A la mañana siguiente, la carretera de Santa Cruz del Valle estaba vacía. No había rastro del restaurante, solo una carretera desierta y árboles que parecían cerrarse sobre el asfalto.
Nadie volvió a saber de Tomás, como tantos otros que, sin saberlo, habían comido el especial del grill de medianoche. Era tarde y Ana estaba perdida. Había estado conduciendo durante horas por una carretera desolada, sin señal de GPS y sin ver un alma durante kilómetros. El camino parecía interminable, flanqueado por árboles oscuros y sombras que parecían cerrarse a su alrededor. La noche sin luna y la niebla espesa hacían que cada kilómetro se sintiera aún más largo. Su estómago rugía y el cansancio la vencía. Parpadeaba para mantenerse despierta. Justo cuando pensaba en detenerse para revisar el mapa, una luz tenue apareció a lo lejos. A través de la niebla, logró ver un pequeño restaurante con un cartel de neón parpadeante. Decía, El Parrillero Nocturno, abierto 24 horas. No había visto ningún otro establecimiento durante horas, y el hambre y el cansancio la empujaron a detenerse. Ana estacionó su coche en el pequeño aparcamiento de grava. El lugar parecía abandonado. No había más coches alrededor. Algo en el aire se sentía extraño, pero la promesa de una comida caliente era más fuerte que su incomodidad. Dentro el restaurante era pequeño y parecía acogedor. Las cabinas de vinilo rojo y una máquina de música en una esquina le daban un aire nostálgico. Sin embargo, el ambiente era inquietantemente silencioso. No había otros clientes, ni el sonido habitual de una cocina funcionando. Detrás del mostrador, un hombre solitario limpiaba con movimientos lentos. A pesar de no volverse hacia ella, Ana sintió que sabía que estaba ahí, como si la hubiera estado esperando. La puerta se cerró detrás de ella, y el hombre se giró lentamente, revelando un rostro demacrado, con ojos hundidos que parecían observarla demasiado intensamente. «Bienvenida a El Parrillero Nocturno», dijo con una voz ronca. «Siéntate donde quieras». Ana se acomodó en una cabina junto a la ventana, aunque apenas podía ver más allá de la niebla espesa que envolvía el lugar. Tomó el menú notando que sus manos temblaban levemente. Era un menú simple: hamburguesas, papas fritas, desayuno, pero las letras en el menú parecían moverse ante sus ojos, como si no pudiera enfocarlas bien. El hombre se acercó con una libreta en la mano, pero sin mirar realmente lo que iba a escribir. «¿Qué vas a pedir?», preguntó con una voz sin emoción. «Un café y una hamburguesa, por favor», dijo Ana intentando sonar despreocupada. El hombre asintió y se fue a la cocina, desapareciendo detrás de las puertas oscilantes. El lugar volvió a sumirse en un silencio extraño. El ambiente del restaurante tenía una pesadez que hacía difícil relajarse, como si algo invisible la estuviera observando. Miró a través de la ventana, intentando distraerse, pero su atención fue captada por una figura que parecía estar de pie en la niebla, apenas visible. Ana se congeló, el corazón le martilleaba en el pecho. ¿Había alguien afuera? Parpadeó y la figura desapareció. Su estómago se revolvió de miedo, y todas sus alarmas internas le gritaban que saliera de allí lo antes posible. Momentos después, el hombre regresó con una taza de café humeante y un plato que contenía una hamburguesa. La comida parecía demasiado perfecta. El pan brillaba bajo las luces del restaurante. Sin embargo, el olor que emanaba del plato era extraño, como a metal oxidado, y un toque dulzón que le revolvía el estómago. «No tengo tanta hambre», dijo Ana, apartando ligeramente el plato. El hombre se quedó allí, observándola con una sonrisa vacía. «Debes comer», dijo suavemente. «Es fresco». «Creo que mejor lo llevo para llevar», respondió Ana tratando de mantenerse tranquila mientras el pánico comenzaba a apoderarse de ella. La sonrisa del hombre se ensanchó, pero no había calidez en ella. «No te puedes ir todavía. No has terminado tu comida», dijo con voz áspera. Su estómago se retorció de miedo. «¿En serio ya?», comenzó a decir, pero en ese momento la puerta del restaurante se abrió de golpe con un estruendo violento, y una ráfaga de aire frío apagó las luces. El restaurante se sumió en la oscuridad. Ana todavía podía ver al hombre de pie frente a ella, su silueta apenas iluminada por el débil resplandor del letrero de neón afuera. «No te vayas», susurró, su voz resonando de manera antinatural en la oscuridad. «Ahora perteneces aquí». Ana saltó de su asiento, su corazón latiendo con fuerza, sus piernas finalmente respondiendo.
Corrió hacia la puerta, sus ojos esforzándose por ver a través de la densa niebla afuera. Al llegar al manillar, la voz del hombre volvió a sonar, pero esta vez no provenía de detrás de ella, sino de todas partes, como si viniera de las paredes, el suelo y el techo. Quédate con nosotros. Ana tiró de la puerta y salió corriendo al exterior, con la niebla envolviéndola como manos frías y húmedas. Respiraba entrecortadamente mientras corría hacia su auto, luchando con las llaves. Miró hacia atrás solo una vez, y lo que vio hizo que la sangre se le congelara en las venas. El restaurante ya no estaba. El edificio, las luces, todo había desaparecido, tragado por la niebla, dejando solo el vacío y la carretera vacía extendiéndose detrás de ella. Con manos temblorosas, Ana puso en marcha el auto y aceleró, el corazón latiendo con fuerza mientras la niebla comenzaba a desvanecerse, revelando la carretera delante de ella. No se detuvo hasta llegar al siguiente pueblo, donde se desplomó en su auto, demasiado aterrada para moverse. Semanas después, mientras intentaba olvidar esa noche, le contó su historia a una amiga que vivía cerca de Sable Creek. Su amiga escuchó, pálida y silenciosa, antes de hablar finalmente. «No hay un restaurante en esa carretera, Ana», dijo suavemente. «Nunca lo ha habido, pero la gente dice que a veces, cuando la niebla es espesa, puedes ver el parrillero nocturno. Desapareció hace décadas, quemado después de que algo horrible sucediera allí». El estómago de Ana se retorció mientras la escuchaba. «Dicen que cualquiera que coma allí nunca regresa». Se suponía que sería un simple viaje por carretera, solo unos amigos tomando la ruta escénica, evitando las autopistas y disfrutando de la libertad de la carretera abierta. Marcos, Julia y Antonio habían estado conduciendo durante horas, recorriendo pequeños pueblos y extensos paisajes rurales. A medida que el sol se ponía detrás de ellos, cubriendo el mundo en tonos púrpura y naranja, la charla relajada del grupo empezó a desvanecerse. No habían pasado otro coche en más de una hora, y el camino parecía hacerse cada vez más desolado con cada kilómetro. «Tengo hambre», se quejó Julia desde el asiento trasero, su estómago rugiendo en señal de protesta. Marcos, que estaba conduciendo, echó un vistazo al indicador de gasolina. «Deberíamos parar pronto, de todas formas, nos queda poca gasolina». «Seguro que debe haber algo más adelante», añadió Antonio mientras sus ojos recorrían el paisaje vacío. Pero el camino se extendía interminable hacia la oscuridad. No había luces ni signos de vida. Y entonces, como si la conversación lo hubiera invocado, apareció un débil resplandor de neón en la distancia. Al principio, no podían distinguir las palabras, pero el suave zumbido de un letrero de restaurante era inconfundible. A medida que se acercaban, el letrero reveló su nombre: Restaurante El Olivo. Las letras parpadeaban en un tenue tono amarillo, proyectando un resplandor inquietante sobre el estacionamiento de grava. El lugar parecía sacado de otra época, con su exterior sencillo pero bien mantenido. «Gracias a Dios», murmuró Julia, ya abriendo la puerta mientras estacionaban. Los tres salieron del coche, el aire de la noche repentinamente más frío de lo que había estado durante todo el día. El restaurante era el único edificio a la vista, sentado solo en medio de la nada, sin ningún otro auto en el lote. Marcos frunció el ceño. Algo en el lugar se sentía extraño, como si estuvieran invadiendo algo que no estaba destinado para ellos. Pero su estómago también gruñía y el olor a comida recién hecha se filtraba desde adentro. «La comida es comida», dijo Antonio, encogiéndose de hombros y empujando la puerta para entrar. Dentro, el restaurante era modesto, casi acogedor. Las cabinas de madera oscura bordeaban las paredes, un mostrador largo se extendía al fondo, y una pequeña lámpara daba una luz cálida sobre las mesas. Estaba vacío, excepto por una única camarera detrás del mostrador. Miró hacia ellos cuando entraron, su expresión indescifrable, aunque sus ojos parecían detenerse en cada uno de ellos por un momento demasiado largo. «Siéntense», llamó con una voz plana y monótona. «Los menús están en la mesa». Los tres amigos intercambiaron miradas incómodas, pero se deslizaron en una cabina cerca de la ventana. El lugar era extrañamente silencioso. No había música, ni el típico sonido de platos o el zumbido de la cocina.
solo el suave zumbido del letrero de neón afuera. La camarera se acercó con pasos suaves y casi imperceptibles. Era de mediana edad, llevaba un uniforme sencillo y su rostro estaba pálido y cansado. «¿Qué les traigo?», preguntó, sin molestarse en sacar una libreta. Marcos bajó la vista al menú. Era básico. Hamburguesas, papas fritas, sándwiches. Pero había algo en la parte inferior que captó su atención. El especial de la casa. No había ninguna descripción ni precio, solo esas palabras. «¿Qué es el especial?», preguntó Marcos, más por curiosidad que por otra cosa. Los labios de la camarera se torcieron, formando casi una sonrisa. «Deberías probarlo», dijo suavemente, su voz casi un susurro. «Es muy popular». Un escalofrío recorrió la espalda de Marcos, aunque no supo exactamente por qué. Algo en la forma en que lo dijo se sintió mal, pero no podía precisar qué. «Yo tomaré una hamburguesa», dijo rápidamente Julia, claramente sin ganas de nada extraño. «Y papas fritas. Solo una gaseosa». «Lo mismo», añadió Antonio. Marcos vaciló, pero finalmente se encogió de hombros. «Tomaré el especial, supongo». Los ojos de la camarera parecieron brillar por un momento, una especie de destello cruzando su mirada. «Buena elección», murmuró antes de girarse y caminar hacia la cocina. Las puertas se cerraron detrás de ella, dejando la sala en ese incómodo silencio de nuevo. A medida que esperaban, la sensación de inquietud en el aire crecía. El restaurante se sentía más frío a pesar de la calidez que los había recibido. El letrero de neón afuera parpadeaba con mayor frecuencia, proyectando sombras distorsionadas a través de las ventanas. Julia y Antonio charlaban, probablemente quejándose del largo viaje, pero Marcos no podía concentrarse. Sus ojos seguían dirigiéndose hacia la puerta de la cocina. Todo estaba demasiado tranquilo allí atrás. La comida llegó antes de lo esperado. La camarera colocó las hamburguesas de Julia y Antonio frente a ellos. Luego, con un cuidado excesivo, dejó el plato de Marcos en la mesa. El especial parecía normal al principio. Un trozo de carne asada con papas y algo de ensalada. Pero el olor no estaba bien. Había un extraño toque metálico en el aire. Algo amargo y desagradable. El estómago de Marcos se retorció mientras miraba el plato. «Disfruten», dijo la camarera con una voz suave, sus ojos aún observándolos. Julia y Antonio ya habían empezado a morder sus hamburguesas, pero Marcos vaciló. Levantó el tenedor y cortó la carne. Parecía demasiado cocida, casi quemada, pero no lo suficiente como para explicar el extraño olor. Con cierto recelo, cortó un pequeño trozo y lo llevó a su boca. En el momento en que la carne tocó su lengua, una oleada de mareo lo golpeó. Sabía a metal, como si hubiera estado empapada en cobre. Sintió cómo su estómago se revolvía y forzó el bocado a pasar, tragando mientras el sabor amargo y metálico permanecía en su boca. «¿Estás bien?», preguntó Antonio. Marcos asintió, aunque se sentía lejos de estar bien. La comida parecía haberse asentado en su estómago como una piedra, pesada y fría. Empujó el plato a un lado ya sin apetito. La camarera seguía allí, observando desde detrás del mostrador, su expresión aún inexpresiva, pero sus ojos parecían más atentos. «Deberíamos irnos», murmuró Marcos en voz baja, sintiendo cómo el miedo se apoderaba de él. Julia lo miró frunciendo el ceño. «¿Qué? Fuiste tú el que quería parar». Marcos no respondió. Solo sentía una creciente sensación de inquietud. Miró hacia la ventana y notó algo extraño. 2 hombres estaban de pie junto a un coche estacionado a lo lejos, observando. «Vámonos ya», dijo Marcos, su voz tensa. Los 3 se levantaron rápidamente. Al salir notaron que esos hombres los seguían con la mirada mientras subían al auto. Marcos condujo lo más rápido que pudo, dejando atrás el restaurante y el mal presentimiento que les causaba. Sabían que algo oscuro ocurría en ese lugar, y no pensaban quedarse a averiguarlo. Era finales de otoño cuando Marcela se encontró conduciendo por los oscuros y sinuosos caminos de la zona rural de Salamanca. Estaba regresando de una conferencia de trabajo, exhausta y hambrienta, pero ansiosa por llegar a casa. Su GPS le indicaba que aún faltaban unas 2 horas, y su estómago rugía fuerte, recordándole que no había comido desde el mediodía. A medida que los árboles pasaban borrosos, teñidos de rojo y dorado,
Entrecerraba los ojos para ver a través del parabrisas, buscando cualquier señal de civilización. El camino estaba desierto, rodeado por espesos bosques, y la luna colgaba baja en el cielo, proyectando sombras que danzaban con el viento. Justo cuando estaba a punto de rendirse y asumir que no encontraría un lugar para detenerse, divisó un pequeño cartel en el costado del camino. Restaurante La Loma abierto 24 horas, decía el cartel, con letras descoloridas y agrietadas, y una flecha apuntaba hacia un camino estrecho que apenas había notado. Sin pensarlo dos veces, giró fuera de la carretera principal, escuchando el crujido de la grava bajo las ruedas mientras avanzaba por el camino de tierra. El restaurante apareció poco después, escondido entre los árboles, como un faro de calor en la fría noche. Su letrero de neón parpadeaba débilmente, proyectando un suave resplandor rojo en el vacío estacionamiento. Marcela aparcó su coche y salió, ajustándose la chaqueta para protegerse del viento helado. El lugar parecía algo sacado de una cápsula del tiempo. Su exterior cromado brillaba tenuemente bajo la luz mortecina, y el olor a comida frita flotaba en el aire. Sonrió para sí misma, aliviada de haber encontrado un lugar donde comer. Parecía un sitio pintoresco, como el tipo de lugar que podría tener un buen plato de comida casera. Cuando abrió la puerta, una campanilla sonó suavemente y entró. El interior era exactamente lo que había imaginado: cabinas de vinilo rojo, un largo mostrador con taburetes, y una jukebox que estaba quieta en la esquina. Pero algo no estaba bien. El lugar estaba vacío, demasiado vacío. Marcela miró hacia el mostrador, donde una mujer mayor estaba limpiando una taza con un trapo. Su cabello gris estaba recogido en un moño y llevaba un delantal antiguo, visiblemente desgastado por el tiempo. La mujer no levantó la vista de inmediato. Sus movimientos eran lentos y deliberados, como si hubiera estado haciendo lo mismo durante décadas. «Siéntate donde quieras, cariño», dijo finalmente la mujer con una voz rasposa pero amable. Marcela vaciló por un momento, pero eligió una cabina cerca de la ventana. Tomó un menú del soporte y lo hojeó, notando que los precios parecían inusualmente bajos. Mientras escaneaba las opciones, no podía evitar sentir cómo el silencio la envolvía. No se oía el chisporroteo de la parrilla ni el burbujeo de la cafetera, solo el leve zumbido de las luces del restaurante. La camarera se acercó, todavía sosteniendo la taza y el trapo. «¿Qué te traigo, querida?», preguntó con una sonrisa rígida y una mirada demasiado penetrante. «Solo una hamburguesa con queso y papas fritas», dijo Marcela mirando el menú, «y un café». La mujer asintió con su sonrisa aún fija. «Ahora te lo traigo». Desapareció detrás de una puerta oscilante que conducía a la cocina. Marcela se acomodó en su asiento y miró por la ventana. Los árboles afuera se mecían con el viento, sus ramas raspando el cristal como dedos inquietos. El camino más allá del restaurante parecía desvanecerse en la oscuridad, y fue entonces cuando notó lo realmente aislado que estaba el lugar. El tiempo pasó y Marcela revisó su teléfono. No había señal. Los minutos seguían pasando, pero la comida no llegaba, y la inquietante quietud del lugar comenzaba a perturbarla. Ahora podía oír vagamente ruidos desde la cocina, un lento y rítmico golpeteo como si alguien estuviera cortando algo, pero a un ritmo demasiado pausado. Finalmente, después de lo que le pareció una eternidad, la puerta de la cocina se abrió, pero no fue la anciana quien salió. Era un hombre, alto, demacrado, y con un delantal manchado. Su rostro era pálido, sus ojos hundidos, y sus manos temblaban ligeramente mientras llevaba su plato. «Hamburguesa con queso y papas fritas», dijo con una voz grave y baja. Colocó el plato frente a ella con un movimiento lento y deliberado. Sus ojos nunca dejaron de observarla. «Gracias», murmuró Marcela sintiendo cómo una ola de inquietud la recorría. No lo había visto cuando entró y su aparición le resultaba repentina y perturbadora. El hombre se quedó ahí un momento más de lo necesario, antes de regresar a la cocina sin decir una palabra. Marcela miró el plato. La hamburguesa parecía normal, las papas doradas y crujientes, pero el olor... Había algo extraño en el olor. Un tenue hedor agrio emanaba de la carne mezclándose con la grasa pesada. De repente el hambre se desvaneció y la incomodidad creció. Empujó el plato hacia un lado y se concentró en su café, solo para descubrir que la taza estaba fría. Su sensación de inquietud aumentaba con cada segundo que pasaba.
El restaurante se sentía cada vez más como un lugar detenido en el tiempo. Las cabinas parecían gastadas pero sin usar. La jukebox estaba cubierta de polvo, y había una quietud antinatural que colgaba en el aire, pesada, sofocante. Sus ojos vagaron hacia la pared del fondo donde colgaba un tablón de anuncios lleno de fotografías antiguas. Sintiendo curiosidad, se levantó y caminó hacia allí. Las fotos estaban amarillentas por el tiempo y mostraban a personas sonriendo en el mismo restaurante en el que se encontraba. Familias, parejas, camioneros. Pero cuando miró más de cerca, notó algo inquietante. Las caras de las fotos le resultaban extrañamente familiares. El corazón de Marcela se aceleró cuando reconoció a una de las mujeres en la imagen. Era una joven, no mayor de 20 años, de pie junto al mostrador. Llevaba una chaqueta idéntica a la de Marcela, con el mismo estilo de cabello. Esa joven era ella. Retrocedió, su respiración acelerándose, y comenzó a examinar las otras fotos con más detalle. Más caras saltaban a la vista, personas que nunca había conocido pero que de alguna manera reconocía. Rostros que parecían demasiado familiares, como si fueran extraños que alguna vez había visto de pasada en las calles, en el metro o en lugares llenos de gente. Sus manos temblaban mientras el horror de la situación la golpeaba. Estas eran personas que habían estado allí antes, y nunca se habían ido. Un fuerte golpe proveniente de la cocina rompió el silencio, haciendo que Marcela se girara bruscamente. La puerta de la cocina se abrió ligeramente, y desde las sombras vio movimiento. El hombre demacrado estaba de pie más allá de la puerta, observándola. Sus ojos brillaban en la penumbra, sin parpadear, como si estuviera esperando que hiciera un movimiento. Marcela corrió hacia la puerta, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. La campanilla sobre la puerta sonó fuerte cuando la empujó y salió corriendo hacia su auto. Sus manos temblaban mientras buscaba las llaves, finalmente logrando abrir la puerta y entrar. Encendió el motor y aceleró por el camino de grava sin atreverse a mirar atrás. Solo cuando estuvo de vuelta en la carretera principal y el restaurante había desaparecido por completo de su vista, aflojó el agarre del volante. Respiraba con dificultad, pero una extraña calma comenzó a envolverla mientras miraba hacia adelante, dejando atrás la oscuridad y el horror de lo que había experimentado. No habló del restaurante con nadie, pero a veces en la quietud de su apartamento, cuando cerraba los ojos por la noche, aún podía ver los rostros en esas viejas fotografías. Rostros que se parecían demasiado al suyo. Rostros que habían quedado atrapados allí, durante mucho, mucho tiempo. Era el último tramo del viaje por carretera de Alejandro y Valeria, con la carretera extendiéndose hacia la aparentemente interminable noche. Habían pasado el día recorriendo autopistas y caminos secundarios, solo deteniéndose para cargar gasolina. Cansados y hambrientos comenzaron a buscar un lugar donde comer. Alejandro entrecerró los ojos a través del parabrisas, mientras Valeria revisaba su teléfono, tratando de encontrar algún restaurante cercano. «Todo está cerrado», dijo Valeria con frustración. «Es demasiado tarde». Justo cuando Alejandro iba a responder, un letrero tenuemente iluminado apareció en la distancia. «Restaurante El Paso», decían las letras parpadeantes, lanzando un débil resplandor rojo sobre los árboles circundantes. Se encontraba en un solitario tramo de carretera, como una reliquia de otra era. El lugar parecía haber sido olvidado por el tiempo, ubicado entre densos bosques, sin ningún otro edificio a la vista. «Parece nuestra mejor opción», dijo Alejandro, girando hacia el aparcamiento agrietado. Valeria dudó. Su mirada se quedó fija en el restaurante, observando la pintura descascarada y las luces parpadeantes. «No parece muy acogedor», dijo en voz baja. «No tenemos muchas opciones», replicó Alejandro mientras su estómago gruñía. «Tengo mucha hambre». Ambos salieron del auto. El aire frío de la noche los mordió cuando se acercaron a la entrada. Las ventanas del restaurante estaban oscuras, pero un letrero de abierto 24 horas parpadeaba débilmente junto a la puerta. Mientras se acercaban, Valeria sintió una extraña sensación de temor arrastrándose por su espalda. Trató de descartarlo como cansancio y hambre, pero algo en el lugar no le daba buena espina. Dentro, el lugar estaba desierto. Las cabinas de vinilo rojo estaban alineadas a lo largo de las paredes,
sus asientos agrietados y gastados por el tiempo. Una jukebox vieja y cubierta de polvo estaba en la esquina, y el mostrador estaba vacío, excepto por un montón de menús descoloridos. «¿Hola?», llamó Alejandro al aire vacío. No hubo respuesta. Valeria frunció el ceño, empezando a sentir que tal vez el lugar realmente estaba cerrado. «Quizá no hay nadie aquí después de todo», sugirió. Alejandro ya había agarrado un menú. «No perdemos nada con sentarnos un minuto, alguien aparecerá». Con cierta renuencia, Valeria se deslizó en una cabina frente a Alejandro. Las luces fluorescentes del restaurante zumbaban por encima, proyectando un brillo frío y estéril sobre todo. Valeria echó un vistazo a su alrededor. No había clientes, no había ruido proveniente de la cocina, ni siquiera señales de que alguien hubiera estado allí recientemente. Todo parecía como si hubiera sido abandonado hacía años, pero al mismo tiempo estaba extrañamente limpio, demasiado impecable para un lugar tan viejo. «Mejor nos vamos», susurró Valeria sintiendo cómo la incomodidad crecía en su estómago. «No me gusta este lugar». Alejandro suspiró y se recostó en la cabina. «Estás exagerando. Es solo un restaurante viejo. Comeremos rápido y nos vamos». Antes de que Valeria pudiera protestar, una puerta detrás del mostrador se abrió de golpe, y un hombre alto con un delantal blanco manchado salió. Su rostro estaba inexpresivo, sus ojos hundidos y su piel pálida. Se movía con una lentitud inquietante y deliberada. Sin decir una palabra les entregó un menú a cada uno. Sus dedos eran largos y huesudos, y sus uñas estaban agrietadas y sucias. «¿Qué van a pedir?», preguntó con una voz rasposa apenas audible. Alejandro miró a Valeria, pero ella solo negó con la cabeza. Su apetito había desaparecido por completo. «Una hamburguesa con queso y papas fritas», dijo Alejandro finalmente, «y una soda». El hombre giró su mirada hacia Valeria, quien apenas pudo sostener su mirada. «Nada para mí», murmuró. El hombre asintió y se dio la vuelta, desapareciendo de nuevo en la cocina. El silencio volvió a llenar el restaurante, pesado y opresivo. Valeria se inclinó hacia adelante susurrando con urgencia. «Alejandro, en serio, este lugar está mal. Vámonos antes de que sea demasiado tarde». Alejandro suspiró exasperado. «Solo relajémonos un poco, ya hemos venido hasta aquí». Los minutos pasaron y la sensación de incomodidad de Valeria creció. El lugar estaba demasiado quieto, como si estuvieran siendo observados. Miró hacia la puerta de la cocina, pero no había ni el más mínimo sonido. Era como si el tiempo hubiera dejado de fluir allí dentro. Finalmente, el hombre regresó, llevando un plato con la hamburguesa de Alejandro. La colocó en la mesa sin decir una palabra. La hamburguesa se veía grasosa. Las papas fritas estaban blandas y empapadas. «Disfruten», murmuró el hombre con su voz rasposa antes de desaparecer de nuevo en la cocina. Alejandro miró su plato, su apetito ahora también se había desvanecido. Algo en la comida se veía mal. La carne tenía un extraño tono gris y el olor era metálico, como si algo se hubiera echado a perder. Tomó la hamburguesa con dudas, pero antes de que pudiera morderla, Valeria le agarró la muñeca. «No lo hagas», susurró, su voz llena de miedo. «Algo no está bien con este lugar». Alejandro suspiró, pero dejó la hamburguesa. «Está bien. Paguemos y vámonos». Cuando se levantaron, algo en la pared cerca del mostrador llamó la atención de Valeria. Un tablón de corcho lleno de viejas fotografías. Se acercó sintiendo un nudo formarse en su estómago. Las fotos mostraban personas, familias, parejas, viajeros, todos sonriendo frente al restaurante. Pero algo en las fotos no estaba bien. Los rostros en las imágenes estaban borrosos, distorsionados, como si hubieran sido capturados a mitad de un grito. El corazón de Valeria se aceleró mientras revisaba las fotos. Una en particular la hizo detenerse en seco. Era una foto vieja, amarillenta por el tiempo. Mostraba a una pareja de pie fuera del restaurante, sonriendo. La mujer tenía el cabello largo y oscuro, y llevaba una chaqueta azul, igual que la que Valeria estaba usando. Y el hombre a su lado se veía exactamente como Alejandro. «Alejandro», susurró con terror en la voz, retrocediendo del tablón. «Tenemos que irnos ahora». Antes de que Alejandro pudiera responder, se dieron cuenta de algo aterrador. El hombre de la cocina había regresado, y no estaba solo. Detrás de él, figuras sombrías comenzaron a emerger de la parte trasera.
Hombres y mujeres con rostros pálidos y vacíos, sus ojos vidriosos y su piel tensa, como si no hubieran caminado en años. «Alejandro», gritó Valeria, agarrando su brazo y tirando de él hacia la puerta. Corrieron hacia la salida, pero la puerta no se movió. Estaba cerrada, la manija fría y rígida bajo sus manos. Los pasos arrastrados de las figuras detrás de ellos se acercaban cada vez más. «Intenta la puerta trasera», gritó Alejandro, arrastrándola hacia un costado del restaurante. Corrieron a través de la cocina, y un hedor a podredumbre y descomposición los golpeó como una pared. La cocina estaba sucia, cubierta de mugre y moho. La comida que descansaba en los mostradores estaba echada a perder, cubierta de gusanos. En una esquina oscura, algo se movió, algo grande y monstruoso que se ocultaba en las sombras. No se quedaron a averiguar qué era. Corrieron hacia la puerta trasera, jadeando por aire, y la abrieron de golpe escapando al frío aire de la noche. Corrieron hacia el auto, sus corazones martilleando, y Alejandro luchó con las llaves, finalmente logrando abrir las puertas. Subieron de un salto y el motor rugió mientras aceleraban por el camino de grava. El restaurante desapareció entre los árboles mientras aceleraban. Ninguno de los dos habló, demasiado aterrorizados para procesar lo que acababan de presenciar, pero mientras la carretera se extendía delante de ellos, Valeria echó un último vistazo al espejo retrovisor. El letrero de neón había desaparecido. El restaurante ya no estaba allí. Había desaparecido, tragado por la noche. La lluvia caía en gruesas cortinas, haciendo que la estrecha carretera se volviera resbaladiza y traicionera. Lucía agarraba el volante con fuerza, los nudillos blancos mientras los limpiaparabrisas luchaban por mantener el cristal despejado. Había estado conduciendo durante horas, perdida en medio de la nada, con su GPS recalculando constantemente. El último puesto de gasolina lo había pasado hacía varias millas, y su tanque de combustible estaba peligrosamente bajo. De pronto, entre la densa lluvia lo vio. Un restaurante al costado de la carretera, con un letrero de neón parpadeando débilmente. Restaurante El Faro, abierto toda la noche, decía. Lucía suspiró de alivio. Giró hacia el aparcamiento de grava sintiendo las ruedas deslizarse ligeramente sobre las piedras mojadas. El restaurante parecía viejo, como si no hubiera visto muchos clientes en años, pero la cálida luz que salía de las ventanas era acogedora. Su estómago gruñó fuerte, recordándole que no había comido en todo el día. Este pequeño restaurante parecía un regalo del cielo, una oportunidad para salir de la tormenta, comer algo y quizás pedir direcciones. Al salir del coche, la lluvia la golpeó como si fuera hielo, empapándola de inmediato. Se apresuró hacia la entrada, empujando la puerta que hizo sonar una campanilla sobre su cabeza. Dentro, el restaurante estaba vacío, ni un solo cliente a la vista y no había señales de una camarera. Solo había filas de cabinas de vinilo rojo, una vieja jukebox en la esquina y un leve olor a comida frita que aún colgaba en el aire. «¿Hola?», llamó Lucía, su voz resonando levemente en la quietud. Desde detrás del mostrador apareció una figura, un hombre alto y demacrado con un delantal blanco. Su piel era pálida, casi enfermiza, y sus ojos estaban hundidos, rodeados de profundas ojeras oscuras. No sonrió ni dijo una palabra, solo asintió hacia una cabina cercana a la ventana, indicándole que se sentara. Sintiendo una creciente incomodidad, Lucía se deslizó en la cabina, el vinilo chirriando bajo su peso. «¿Puedo tomar un café?», preguntó, su voz temblorosa, sin saber si era por el frío o por algo más. El hombre asintió de nuevo, sin decir nada, y se fue hacia la parte trasera, desapareciendo en la cocina. Lucía tomó el menú, notando que los bordes estaban desgastados y que la tinta estaba descolorida. Las opciones eran sencillas: hamburguesas, sándwiches, papas fritas. Pero una cosa en el fondo del menú llamó su atención: el especial del Faro. No había descripción, solo esas dos palabras. La puerta de la cocina se abrió de nuevo, y el hombre salió con una taza de café humeante, que dejó frente a ella sin una palabra. Sus manos eran delgadas y huesudas, con uñas largas y amarillentas. «¿Qué lleva el especial?», preguntó Lucía, tratando de romper el incómodo silencio.
Por primera vez, los labios del hombre se curvaron en una especie de sonrisa, pero no llegó a sus ojos. «Te gustará», dijo con voz ronca. «A todos les gusta el especial». El estómago de Lucía dio un vuelco, no por hambre, sino por un profundo presentimiento. Vaciló, sus dedos rozando el borde del menú. Pero el hambre seguía presente y la lluvia afuera no mostraba signos de detenerse. «Está bien», dijo finalmente, su voz vacilante. «Tendré el especial». El hombre asintió una vez más y se desvaneció en la cocina. Lucía tomó un sorbo de café, agradecida por el calor que le ofrecía, pero algo en el ambiente del restaurante no se sentía bien. El aire era denso, casi opresivo, y aunque no podía ver a nadie más, tenía la extraña sensación de que no estaba sola. Miró por encima de su hombro, medio esperando ver a alguien observándola desde el fondo del restaurante, pero el lugar estaba vacío. Chequeó su teléfono pero no tenía señal, lo que solo aumentaba su sensación de aislamiento. Pasaron minutos, muchos minutos, antes de que el hombre regresara con su plato. Lo colocó frente a ella. Una hamburguesa, papas fritas y un poco de ensalada de col, pero el olor que emanaba del plato no estaba bien. Lucía miró la comida. La hamburguesa parecía normal, las papas fritas doradas, pero había un leve olor agrio que la hacía dudar. Era como si algo en la carne estuviera mal. Empujó el plato hacia un lado, decidiendo que tal vez era mejor no comer. ¿Pasa algo?, preguntó el hombre, de pie junto a la mesa, su voz suave pero insistente. «No tengo mucha hambre», murmuró Lucía, intentando sonar despreocupada. El hombre seguía ahí, su mirada clavada en ella. «Deberías comer», dijo con un tono más firme. «Está fresco». «No, de verdad. Creo que solo me iré», respondió poniéndose de pie rápidamente. Pero en el momento en que lo hizo, el aire en el restaurante pareció volverse más espeso, más denso. El hombre no se movió, pero su expresión cambió. Su rostro, que antes había sido inexpresivo, ahora mostraba una frialdad que la hizo estremecerse. «Nadie se va sin terminar su comida», susurró, su voz ahora baja y amenazante. El corazón de Lucía se aceleró. La campanilla sobre la puerta sonó de repente, pero cuando Lucía miró, la puerta no se había abierto. Y entonces lo vio. En la esquina del restaurante, cerca de la vieja jukebox, algo se movió. Una sombra. Al principio parecía solo una ilusión, un truco de la luz tenue. Pero luego comenzó a alargarse, estirándose a lo largo del suelo, acercándose a ella con movimientos lentos y fluidos. Lucía sintió su piel erizarse. El miedo le apretó el pecho mientras daba un paso hacia la puerta, pero el hombre la bloqueó de inmediato. Su rostro a solo centímetros del suyo, sus ojos brillando con una oscuridad hambrienta. «¿Te vas tan pronto?», susurró. «Nadie se va». Lucía trató de empujarlo, pero su mano fría y huesuda se cerró alrededor de su muñeca con una fuerza sorprendente. «Siéntate», ordenó, su voz profunda y amenazante. El pánico la invadió y en un impulso tiró con fuerza, liberando su mano. Corrió hacia la puerta, pero cuando llegó, la campanilla sonó nuevamente, aunque esta vez sonaba como una advertencia, una señal. La abrió de golpe, saliendo al aguacero frío y cegador. No se detuvo hasta llegar a su coche, sus manos temblorosas mientras trataba de insertar las llaves. Finalmente, el coche arrancó y aceleró por el camino de grava, alejándose del restaurante lo más rápido que podía. A medida que la lluvia golpeaba contra el parabrisas, miró por el retrovisor. Lo que vio la hizo estremecerse. A través de la niebla y la lluvia, vio sombras, muchas sombras, de pie dentro del restaurante, todas mirando hacia ella. Sus rostros estaban pálidos y sus ojos vacíos, sin vida. Y en medio de esas figuras, el hombre, sonriendo, mirándola fijamente. Lucía no paró hasta llegar a la siguiente ciudad, con el sonido de la campanilla todavía resonando en su mente, como una advertencia de lo que había dejado atrás. Nunca habló del restaurante con nadie, y nunca volvió a viajar por esa carretera de noche. Pero a veces, en la quietud de su apartamento, cuando el viento soplaba fuerte, creía escuchar el suave tintineo de una campanilla, recordándole que había algo, o alguien, que nunca la dejaría olvidar. La noche era fría y quieta mientras Jorge conducía por un largo y vacío tramo de carretera. Los faros de su coche apenas lograban cortar la densa oscuridad,
Llevaba horas conduciendo, sus ojos pesados por el cansancio. Lo que debería haber sido un viaje de negocios rápido se había convertido en una maratón, con retrasos y desvíos que lo mantenían en la carretera mucho más de lo previsto. Ahora, solo quería encontrar un lugar para detenerse, descansar un poco y tal vez tomar una taza de café. Como si el destino hubiera escuchado su necesidad, apareció un cartel más adelante, iluminado tenuemente por el brillo de los faros. Restaurante La Esperanza, abierto toda la noche. Una flecha indicaba un desvío por un pequeño camino a un lado de la carretera. Sin pensarlo dos veces, Jorge giró el volante y se dirigió hacia el restaurante. El sonido de la grava crujía bajo las ruedas mientras se acercaba al pequeño edificio, que pronto apareció ante él. Era un restaurante pequeño y anticuado, con grandes ventanales y un letrero de neón que parpadeaba débilmente. El estacionamiento estaba vacío, pero eso no lo sorprendió. Era plena noche, después de todo. Jorge aparcó el coche, bajó y caminó hacia la entrada sintiendo el frío aire de la noche morderle la piel. La campanilla sobre la puerta tintineó suavemente cuando la abrió, y entró al cálido interior. El lugar tenía un aspecto clásico: pisos a cuadros, cabinas de vinilo rojo, y un largo mostrador con taburetes. Pero lo que le llamó la atención fue el silencio. El restaurante estaba completamente vacío. Ningún cliente, ninguna camarera detrás del mostrador, nada. Solo el bajo zumbido de las luces fluorescentes que iluminaban el lugar. «¿Hola?», llamó Jorge, su voz resonando ligeramente en el aire. No hubo respuesta. Frunciendo el ceño, se acercó al mostrador y se sentó en uno de los taburetes. Al principio se sintió aliviado por el cálido refugio del lugar, pero a medida que pasaban los minutos, una sensación de inquietud comenzó a apoderarse de él. Algo no estaba bien. Había una sensación opresiva en el aire, como si el restaurante estuviera esperando, acechando. Justo cuando estaba a punto de levantarse y marcharse, la puerta de la cocina se abrió de golpe y una mujer anciana salió. Llevaba un descolorido delantal azul, y su cabello gris estaba recogido en un moño suelto. Su piel era pálida y papirácea, pero le sonrió cálidamente cuando lo vio. «Buenas noches, querido», dijo con una voz suave, aunque forzada. «¿Qué puedo traerte?». Jorge sintió que la tensión en su cuerpo se disipaba un poco. Después de todo, no estaba solo. «Solo un café, por favor», dijo, devolviéndole la sonrisa. «Y tal vez un trozo de tarta si tienes». La anciana asintió y se giró lentamente hacia la cocina, moviéndose con una torpeza casi dolorosa. Jorge la observó mientras desaparecía detrás de la puerta de la cocina. Algo en su forma de moverse le pareció raro, pero lo atribuyó a su avanzada edad. Unos minutos más tarde, la mujer regresó con una taza de café y un pedazo de tarta. Los colocó frente a él con una sonrisa aún más amplia. «Disfruta», dijo antes de volver a desaparecer en la cocina. Jorge tomó un sorbo del café, pero inmediatamente hizo una mueca. Era amargo, como si hubiera estado recalentado durante horas. La tarta tampoco mejoró las cosas. Estaba fría, como si hubiera sido sacada directamente de un refrigerador viejo. Pinchó un poco con el tenedor, sintiendo que su apetito se desvanecía. Fue entonces cuando escuchó un sonido extraño, un suave y rítmico golpeteo, como si algo estuviera tocando suavemente el cristal. Jorge levantó la cabeza, mirando hacia las grandes ventanas que daban a la carretera. No pudo ver nada, solo la impenetrable oscuridad del exterior. Tap, tap, tap. El sonido se repitió, esta vez más fuerte. Jorge entrecerró los ojos tratando de enfocar su vista, pero lo único que vio fue su propio reflejo en el cristal. Tap, tap, tap. El sonido continuaba, ahora parecía provenir de todas partes. El corazón de Jorge comenzó a latir más rápido. Se levantó del taburete y se acercó a la ventana, con la esperanza de ver qué estaba causando ese ruido. El golpeteo se detuvo repentinamente cuando se acercó, y todo quedó en silencio. Pero entonces lo vio. Una figura se movía en el reflejo del cristal, no afuera, sino dentro del restaurante justo detrás de él. Jorge se quedó paralizado, el miedo helándole la sangre. Lentamente, muy lentamente, giró la cabeza para mirar detrás de él. El restaurante, que había estado vacío momentos antes, ahora estaba lleno de gente. Cada cabina, cada taburete,
Estaba ocupado por hombres y mujeres que permanecían sentados, inmóviles. Sus rostros eran pálidos, sus ojos huecos y sus expresiones vacías. No hablaban, no se movían. Simplemente estaban allí sentados, mirando hacia adelante, como si esperaran algo. El corazón de Jorge martilleaba en su pecho mientras retrocedía, sus ojos recorriendo el lugar. ¿De dónde habían salido? Era imposible. Ellos no estaban allí cuando él había entrado. ¡Ting! La campanilla sobre la puerta sonó de nuevo, haciendo que Jorge se girara bruscamente. La anciana estaba de pie en la puerta de la cocina, pero ya no sonreía. Sus ojos estaban fijos en él, pero algo había cambiado en su mirada. Ya no parecía cálida, sino fría y cruel. «No deberías haber venido aquí», dijo con una voz baja y firme. «Nadie se va». El pánico se apoderó de Jorge. Corrió hacia la puerta, pero cuando tiró de la manija no se movió. Estaba cerrada, como si estuviera soldada al marco. Volvió a tirar con más fuerza, su respiración cada vez más agitada. Pero la puerta no cedía. Detrás de él, los clientes permanecían inmóviles, pero sus ojos vacíos parecían seguirlo. Sus cuerpos no se movían, pero había una presencia amenazante en el aire que le helaba la piel. «Déjame salir», gritó Jorge, golpeando la puerta, su voz resonando en el silencio opresivo del restaurante. De repente la campanilla sobre la puerta sonó una vez más, y Jorge se giró para ver a la anciana acercándose lentamente, su rostro ahora una mueca retorcida. «No puedes salir, querido», susurró, su voz llena de una oscuridad fría. «Este es tu hogar ahora». Con un grito ahogado, Jorge tiró de la puerta con todas sus fuerzas. Esta vez se abrió de golpe y salió corriendo al aire frío de la noche, sin detenerse hasta llegar a su coche. Sus manos temblorosas lograron poner la llave en el encendido, y con el corazón aún martilleando, pisó el acelerador, alejándose del restaurante tan rápido como pudo. No miró atrás. No podía. Pero mientras conducía por la oscura carretera, no pudo sacudirse la sensación de que algo, o alguien, aún lo estaba observando. Finalmente, después de lo que parecieron horas, llegó a la siguiente ciudad. Las luces de la civilización finalmente rompieron la opresiva oscuridad, pero no pudo sacudirse la sensación de terror que lo invadía. Y cada vez que volvía a la carretera, cada vez que estaba solo en una oscura autopista, creía escuchar ese suave tap, tap, tap en el cristal. Una advertencia o tal vez una invitación a regresar a ese restaurante que jamás debió haber visitado. Andrea regresaba a casa después de un largo turno en el hospital. Su cuerpo estaba cansado, pero su mente seguía alerta por las horas extra que había trabajado. Llevaba conduciendo casi una hora cuando la lluvia comenzó a caer de manera intensa, oscureciendo la carretera desolada. El cansancio y el hambre empezaban a afectarla, y el GPS indicaba que no había estaciones de servicio o restaurantes cerca. Mientras los limpiaparabrisas apenas lograban despejar el cristal, Andrea divisó a lo lejos un cartel iluminado por luces parpadeantes. Café Los Robles. Abierto toda la noche. Sin pensarlo dos veces, giró hacia el pequeño aparcamiento de grava frente al café. El coche derrapó ligeramente sobre el suelo mojado antes de detenerse por completo. El lugar parecía antiguo, con las luces de neón apenas parpadeando y los ventanales mostrando un interior cálido y acogedor. Su estómago rugió con fuerza, recordándole que no había comido desde la mañana. Bajó del coche, cubriéndose como pudo de la lluvia que la golpeaba con fuerza. Al entrar, una pequeña campanilla tintineó, anunciando su llegada. El interior era modesto, con cabinas de vinilo rojo, un suelo a cuadros y un largo mostrador con taburetes. A pesar del cálido ambiente, Andrea notó que el lugar estaba completamente vacío. Solo una mujer mayor estaba detrás del mostrador, limpiando una taza con un trapo viejo. «Siéntate donde quieras, querida», dijo la mujer con una sonrisa suave y una voz cansada. Andrea asintió y se acomodó en una cabina junto a la ventana, viendo la lluvia caer en gruesas cortinas. Sacó su teléfono, buscando señal, pero no había cobertura. Mientras revisaba el menú, la mujer se acercó lentamente. «¿Qué te traigo?», preguntó con una sonrisa forzada. «Un café y una parrillada de queso con papas fritas, por favor», respondió Andrea devolviendo la sonrisa. La mujer asintió y volvió al mostrador.
Mientras Andrea esperaba, una extraña sensación de inquietud comenzó a crecer dentro de ella. El lugar estaba demasiado tranquilo, demasiado silencioso, como si estuviera desconectado del mundo exterior. Afuera la lluvia continuaba azotando las ventanas con fuerza, y la carretera parecía completamente desierta. Pasaron unos minutos, y la mujer regresó con una taza de café humeante. «La parrillada estará lista en un momento», dijo antes de volver a la cocina. Andrea tomó un sorbo del café, sintiendo cómo el calor se esparcía por su cuerpo. Sin embargo, algo no estaba bien. El café sabía amargo, como si hubiera estado recalentado varias veces. Al mismo tiempo, una pareja entró al café, empapados por la lluvia. No dijeron nada mientras se sentaban en una cabina cerca de la entrada. Ambos tenían el rostro pálido y los ojos hundidos, como si estuvieran exhaustos. La sensación de incomodidad aumentó. Andrea los miró de reojo mientras la mujer volvía con su comida. «Aquí tienes, querida», dijo, dejando el plato frente a ella. Andrea le dio un mordisco a la parrillada de queso, pero el sabor la hizo detenerse. El pan tenía un ligero olor a moho, y el queso sabía a viejo. Las papas fritas, en lugar de crujientes, estaban frías y empapadas, como si hubieran salido directamente del congelador. Empujó el plato hacia un lado, sintiendo que el hambre desaparecía por completo. De repente, la campanilla sobre la puerta sonó, pero nadie había entrado. Andrea miró hacia la entrada y entonces lo vio. Una sombra se movía en el reflejo de la ventana, no afuera, sino dentro del café. Sintió como un escalofrío recorría su espalda. Se giró lentamente esperando ver a alguien detrás de ella, pero el café seguía vacío, aparte de la pareja que permanecía inmóvil en su cabina. La sensación de miedo creció. Andrea se levantó, dispuesta a apagar y salir de allí lo antes posible. Pero cuando llegó al mostrador, la mujer la miraba con una sonrisa que ya no parecía amable. «¿Te vas sin terminar tu comida?», preguntó con una voz suave, pero cargada de algo oscuro. «No tengo hambre», murmuró Andrea intentando mantener la calma. «Nadie se va sin terminar su comida», dijo la mujer dando un paso adelante, su rostro ahora completamente inexpresivo. Andrea sintió como el pánico la invadía. Giró rápidamente hacia la puerta, pero la campanilla volvió a sonar antes de que pudiera alcanzarla. Algo en el aire había cambiado. Las luces comenzaron a parpadear, y el café, que antes había parecido acogedor, ahora estaba envuelto en una fría oscuridad. Corrió hacia la salida, empujando la puerta con fuerza, pero cuando miró hacia atrás, vio algo que la hizo detenerse en seco. Las ventanas del café ya no mostraban un lugar cálido. Todo estaba oscuro, y las sombras que se movían dentro parecían estar observándola, con ojos vacíos y sin vida. Andrea no se detuvo hasta que estuvo en su coche. Encendió el motor con manos temblorosas y se alejó lo más rápido que pudo. Mientras avanzaba por la carretera, el miedo la seguía, como una presencia que no la dejaba ir. A pesar de que nunca volvió a hablar del Café Los Robles, cada vez que conducía de noche por una carretera desierta, no podía evitar sentir que algo, o alguien, seguía observándola desde la oscuridad.